Das Modalverb dürfen. El verbo modal dürfen, su uso y las formas. Las formas del presente son las siguientes. Ich darf, du darfst, er darf, wir dürfen, ihr dürft und sie dürfen. Recordando el infinitivo de esta palabra, de este verbo modal, nos damos cuenta que las formas del singular son irregulares, o sea, la U con umlaut, esto, se convierte en una A en las primeras personas. Las formas del pretérito también son irregulares. Recordándonos otra vez el infinitivo, vemos que la vocal del infinitivo es una U con umlaut. Y en pretérito, esta U con umlaut se convierte en una sola U. O sea, ich durfte, du durftest, er durfte, wir durften, ihr durftet und sie durften. El verbo dürfen es uno de los 6 verbos modales. Expresa permiso, prohibición y preguntas corteses. En oraciones principales el verbo auxiliar se encuentra en el segundo lugar de la oración mientras el infinitivo se pone al final. En la pregunta, ojo, el verbo modal se coloca en el primer lugar y el verbo al final de la oración. Vamos a ver unos ejemplos. El verbo modal dürfen expresa una pregunta, como acabamos de decir. Darf ich Ihnen helfen? Y si expresa una pregunta, si hacemos una pregunta, el verbo conjugado se coloca al principio de la pregunta, o sea, de la oración. Darf ich Ihnen helfen? ¿Le puedo ayudar? El infinitivo se coloca al final. El verbo dürfen también expresa prohibición. Hier darfst du nicht rauchen. Aquí no puedes fumar. El verbo auxiliar en su forma conjugada en el segundo lugar de la oración y el infinitivo al final. Otro ejemplo es el ejemplo que expresa permiso. Du darfst jetzt spielen. Ahora sí puedes jugar. El verbo conjugado, o sea, la forma conjugada del verbo dürfen en el segundo lugar de la oración y el infinitivo al final de la oración. Así que hemos llegado al final de esta pequeña lección introduciendo el verbo modal dürfen. Les agradezco su atención y espero volver a verlos en una de las siguientes lecciones. Hasta luego.